en este momento y comenzamos. Hoy vamos a tener otra clase teórica sobre conectividad. Así que... Buenos días, profe. Para todos, hoy vamos a continuar durante las próximas clases de hoy. La clase que viene tenemos ya un práctico, lo vamos a desarrollar juntos acá en clase. A ustedes les va a tocar completar el práctico a nivel ya más formal, pero el práctico lo hacemos juntos, vamos a analizar juntos el de la clase próxima. Es netamente de aplicación. Están entrando todos, así que vamos a esperar unos minutitos, 5 minutos más. Perdón, 3 minutos. Vamos a trabajar ahora, vamos a terminar viendo las tecnologías de lo que es acceso y vamos a llevarlo al todo la temática a desarrollo real. Vamos a trabajar ya con proyectos que sean reales, proyectos que se asemejen mucho a la vida real de lo que toquen a ustedes desarrollarlo. Entonces, el práctico está muy pensado en ese tipo de utilidad. Pero premio es necesario que conozcan las tecnologías que ustedes las usan. O sea, no es algo que es algo totalmente novedoso, salvo satelitales, que por ahí no lo conocían en detalle. El resto ustedes están usando como accesos de cobre, accesos de fibra, cosas similares. Hay un punto al final de la materia que no la conocen, que son tecnologías MPLS. No lo ven tampoco en redes de información. Es muy dedicado a todo lo que el área de WAN, pero es bueno que lo conozcan porque se usa bastante. Y hay pocos expertos en la temática. Vamos a apagar el celular. Ahí está. Y vamos a ver esto. Vamos comenzando ya. En las clases pasadas hemos visto una tecnología que es toda la parte satelital. La idea de la tecnología satelital en sí misma es que conozcan una herramienta que se puede usar y se va a usar con bastante frecuencia, sobre todo en zonas donde no hay cobertura terrestre, como por ejemplo escuelas de alta montaña, mineras o sitios que por la infraestructura o por el accidente del tipo de montañas, de cerros, no permite llegar a ello. Es muy difícil el acceso. Entonces, satelital se presenta como una alternativa y de hecho se usa. Entonces, es bueno conocerlo, es bueno tener la primera mirada, porque en la integración final, cuando uno hace un proyecto final de redes, en líneas generales trae todas las herramientas de tecnología para vincularlo, ya sea a través de fibra, a través de accesos de radioenlace, a través de enlaces satelitales, telefonía celular, que después vamos a ver cómo la telefonía celular entra como una herramienta, no tanto para comunicaciones personales, sino también el tipo corporativo, a nivel de enlaces de datos, y cuando entre 5G va a ser así. Entonces se va a abrir una nueva rama que hoy no la tenemos, pero este es a corto plazo, 1 año, quizás 2 años más. Entonces, ese es el panorama que se le está presentando a ustedes en el desarrollo de este tipo de redes. La pregunta sería, ¿se usa mucho? En esta época y dadas las circunstancias que se están presentando a nivel mundial, una pandemia y con el desarrollo de tecnología, las comunicaciones, la infraestructura de redes de comunicaciones es clave. Y generalmente un grupo muy grande de ingenieros de diferentes ramas, electrónica, telecomunicaciones, ingeniería de sistemas, trabajan en ese aspecto. Entonces, esta materia le va a dar más o menos lineamientos para armar proyectos de este tipo. Ya estamos casi con la aula completa. Voy a empezar presentando un video que es un poco la clave de lo que nosotros venimos hablando hasta ahora. Voy a ponerlo.
Vamos a poner el video ahora. Bien, este primer video es un poquito para mostrarle de nuestra empresa nacional, que entre comillas es un orgullo. ARSAT tiene más de 13.000 kilómetros de fibra distribuido en todo el país y en el año 2017 la Universidad Tecnológica a nivel nacional fue seleccionada para que haga todo lo que es la auditoría de toda la red de comunicaciones del país. A mí me tocó liderar un equipo. En ese momento busqué dos jóvenes estudiantes, hoy ya son ingenieros, que trabajaron junto con otros ingenieros para auditar todo el norte argentino. Nosotros auditamos toda la red de comunicaciones de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. Fueron unos 6.000 y pico, 6.500 o 6.450 kilómetros de fibra óptica en 128 nodos de puntos de distribución. Y Tucumán fue la que elaboró, o sea, dentro de los planes de auditoría, Tucumán fue la que elaboró los nuevos procesos de auditoría que hoy está usando ARSAT. Para que tengan idea, el nivel que nosotros hemos llegado acá en la UTN-FRT. Para eso, para auditar todo este gran espacio en distancias, que nos tocó verlo, que lo hicimos en tiempo récord, trabajamos con 3 equipos. Un equipo técnico que veía Tucumán-Santiago, otro equipo técnico que se Salta-La Rioja, y Salta y Jujuy. Catamarca y La Rioja lo hizo el equipo técnico que yo me puse en contacto con Regional La Rioja, UTN Regional La Rioja, y pedí un equipo que me lo armen ellos. Trabajaron 5 ingenieros y 4 estudiantes de grado. 3 de sistemas, 1 de telecomunicaciones. Y con eso nosotros auditamos, teníamos una ventana de auditoría de un año, un poquito menos de un año, empezamos en marzo a armar el protocolo de auditoría y lo podemos terminar en en septiembre de ese mismo año, cuando nuestra ventana era diciembre de ese año. Entonces auditamos todo, la red de comunicaciones de toda la zona norte. Y puedo decir con mucha exactitud que lo que vimos nosotros en ARSAT es de primer nivel. Entonces, los dichos y diremes muchas veces que se presentan y dicen, bueno, la empresa estatal no hace las cosas bien. No puedo garantizarlo, porque fue quien firmó después todas las auditorías a nivel nacional, que estaba en muy buenas condiciones. De ahí entra otros factores como el mantenimiento, todo lo que es que la actualización de equipos, bueno, eso ya es otra cosa.
Pero en el 17 nosotros hicimos todo eso y lo puedo garantizar con bastante detalle. Un poco esto era para poner en contexto de cómo estamos. Hoy UTN FDT es líder y es referente en el área de telecomunicaciones en norte argentino. UTN FDT, no las empresas privadas. Entonces, todas las consideraciones que se hacen a nivel de diseño de redes, a nivel gubernamental, consultoría y asesoramiento, lo hacemos a través de la UTN. Ahora ya, estando en contexto, vamos ahora sí a entrar en los temas. Vamos a ver dos temas de comunicaciones. Uno que ya prácticamente está tendiendo a desaparecer, pero lo sigo presentando un poco porque hay todavía algo en servicio, que son redes del tipo ADSL. Prácticamente ya eso ya está desapareciendo, las prestadoras y los ISP ya lo están sacando de servicio porque están siendo reemplazados por fibra óptica. Haciendo historia, para ustedes que son jóvenes y quizás vienen con algunos años más, pero sí lo han tocado vivirlo. Cuando nosotros empezamos con ADSL, o sea, hubo una evolución de lo que es la tecnología, empezando a fines de los años 90, 98, 99, con sistemas ADSL que se instalaban en el resto del mundo, y Argentina entró en el 2001 con los primeros ADSL que daban las prestadoras, Telecom, Telefónica principalmente. Fue un gran avance en el desarrollo de velocidades y de acceso. Se encontraron con un montón de inconvenientes, que era que las redes no estaban en condiciones de poder soportar la red de transporte, esa inmensidad de capacidad que necesitaban para los servicios. Pero el avance que se había dado a nivel mundial hace que las prestadoras empiecen a cambiar y a migrar a las nuevas tecnologías. Dentro de lo que había en ese momento, fines de los 90, principios del 2000, la tecnología de transporte que se usaba por supremacía no era IP, sino que eran tecnologías del tipo ATM, que es Asynchronous Transfer Mode, que no sé si ustedes llegaron a verlo, creo que no, o si no se lo nombraron muy rápidamente, que se presentaba como la tecnología de transporte que iba a ser la que iba a manejar todo el año 2000. ATM venía muy de la mano con la tecnología también de transporte de fibra óptica, que se llama SDH, que significa jerarquía digital sincrónica. Ese tipo de tecnología hacía que los operadores presten mucha atención a cómo se iban a evolucionar los accesos a nivel de sistemas domiciliarios. ATM empieza a ser desplazado a principios de los años 2000, 2001, sobre todo 2000, cuando Cisco saca una tecnología, empieza a presentar una tecnología que se llama tag switching. Tag switching, que después se termina convirtiendo en tecnología MPLS, es la que impone a todo el protocolo IP sobre otras tecnologías como ATM, Fault Relay, que eran las que dominaban en su momento a todo lo que era redes de comunicación a nivel WAN. En el medio el acceso que tenían hacia los clientes finales, o sea, cómo se vinculaban los prestadores, los carriers con los clientes, tenían diferentes tipos de modalidades, pero todos, sin excepción, se basaban en tecnologías de cobre. Simplemente porque la base que sustentaba todas las redes de comunicaciones a nivel mundial, sin excepción, eran los despliegues telefónicos. Los despliegues telefónicos que habían nacido en los años 30, inclusive un poquito antes, fueron quedando, porque básicamente había mucha infraestructura tendida en las ciudades de pares de cobre, con lo que se usaban los teléfonos estándar, y eso hace que la tecnología de comunicación de datos migre hacia esa utilidad. Fibra óptica empieza a tener un fuerte desafío acercándose a los años 2010.
hasta el 2009 los despliegues de fibra eran solamente para transporte de alta velocidad. Es decir, necesitaba darse un acceso de muy alta velocidad para un cliente corporativo, una empresa o un ente gubernamental. Ahí se hacía el despliegue de fibra óptica. Si no, era solamente cobre. Cuando en el año 2008, después cuando veamos Chipón lo vamos a ver un poquito más al tema de la fibra, pero 2008, 2009, cuando se presenta Chipón, que es Gigabit Passive Optical Network, esa tecnología nosotros la veíamos muy del año 2020. Obviamente se impuso mucho antes, aunque los despliegues se hayan dado los últimos 2 años, pero eso estaba mucho antes. Pero eso fue lo que también hizo que esa tecnología que parecía extremadamente costosa desplace a la tecnología de cobre, de pares de cobre, y haga que y permita que haya una nueva idea de lo que son las redes de comunicación. Así que ahora vamos a entrar ahora a ver la primera parte, que es solamente cobre, que lo vamos a ver muy rápido, básicamente porque todavía queda algo en servicio. Bien, vamos a ver un poquito lo que es tecnología de cobre. Hay conceptos que ustedes lo han estudiado en redes de comunicaciones. Entonces, lo que vieron en redes de comunicaciones, que son el tipo de tramas E1, donde le toca los 64 canales, perdón, los 32 canales 64 kilobits con el ancho de banda de 125 microsegundos, de todo lo que es la capa de transporte, que lo vieron bastante en detalle, hoy todavía se sigue usando. Hay una tendencia a que eso tienda a que desaparezca, básicamente porque todo eso está basado en cobre y eso viene del área de telefonía. Esa área, como hoy está migrando a IP puro, todos los conceptos, muchos conceptos quedan, pero no el uso. Entonces, por ejemplo, las tramas E1, que lo deben haber nombrado, E1 y T1, que se lo nombraron varias veces en comunicaciones, y no sé si en redes de información lo tocan, pero bueno, se lo explico ahora. Eso tiende a desaparecer. Conceptualmente que va a quedar como una trama de comunicación de voz, donde los canales son de 64 kilobits, que eso va a migrar después a 32 kilobits en IP, un poquito, en realidad un poco menor, 24 kilobits en IP. Eso va a quedar desde el punto de vista conceptual, pero a nivel de utilidad desaparecen muchas de estas cosas que se han estudiado ustedes y que hoy ya no está quedando en servicio. Las tramas E1 vienen de una tecnología que se llama jerarquía digital plesiocrónica, que es PDH, y esa tecnología fue base de comunicaciones durante durante los años 80 y 90 y principios de los 2000, porque era la tecnología que manejaba la parte digital en la parte de telefonía. Sobre esa base nace XDSL. La X significan todas las tecnologías basadas en la línea digital del abonado. En inglés, Digital Subscription Line. Y esta tecnología es la que nosotros tenemos instalado y actualmente sigue en servicio con los ADSL. ADSL. También aparece aquí una versión VDSL que se instaló bastante, todavía queda en servicio, y otras tecnologías complementarias. Básicamente la ADSL, una ADSL estándar, trabaja con 2 frecuencias, una de downstream y otra de upstream, de downstream en ADSL2 y ADSL2+, el upstream está en otra frecuencia y el VDSL trabaja en otra frecuencia superior. Están las velocidades, la frecuencia, 12 MHz, 2.2 MHz, mientras que los canales de bots, los bots son Public Optical Telephone System. Estos son frecuencias que rondan hasta los 5 kHz más o menos, que es los tonos audibles. Esto está un poquito superior.
Les hago una consulta. Cuando vieron comunicaciones, ¿se acuerda cuando le explicaron el teorema de Naisquick? ¿Alguien me puede decir si se acuerda algo de eso? A ver, yo no lo puedo ver, así que déjenme un segundito. ¿Puedo ver? ¿Alguien se acuerda de lo que fueron los teoremas de Naisquick, cómo se lo hacía? Están todos empezando martes a la mañana, ¿no se acuerdan de nada? La verdad que no, profe. Profe, yo me acuerdo algo de la frecuencia de muestreo, creo. Exactamente. Y que... Pero no me acuerdo muy bien cómo era bien, más o menos. Bien, no importa si no se acuerdan. La idea es que sabían que existe un teorema de Naisquick. Sí, perdón, profe, justo estaba hablando mi compañero. Y bueno, que Bien. la frecuencia mínima tiene que ser por lo menos 2 veces la frecuencia, o sea, la frecuencia de Nyquist tiene que ser 2 veces la frecuencia máxima. Perfecto. Y también en el chat responden así que sí, está bien. Si toman así solamente el concepto, no entremos a ver la fórmula en detalle. No entremos a ver la fórmula en detalle. Solamente eso. Nyquist dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser el doble de la frecuencia que yo esté intentando digitalizar. Y me voy a mi primera presentación que estaba haciendo yo aquí en la PowerPoint. Y yo les decía que el tono audible que nosotros tenemos en nuestros teléfonos estándar, y aparte de donde ustedes me escuchan a mí, son en el orden de los 4 kHz, o sea, 4000 Hz. Si yo necesitara, que es una onda de tipo sinusoidal, digitalizarla, necesitaría al menos el doble de la frecuencia. Es decir, si yo tengo 4000 Hz, necesitaría 8000 muestras. ¿Sí? Pero vamos a hacer simple. 4 kHz es mi tono audible máximo, entre un poquito más de 0 y no llega a los 4000, 3800, pero podemos considerar 4000. Entonces yo necesito 8000 muestras. Si yo esas 8000 muestras las digitalizo en 8 bits, yo necesitaría un ancho de banda para que pase el tono audible digitalizado de 64 kHz. ¿Sí? Entonces yo tengo 8000 muestras. En 8 bits me da 64 kHz. Y si ustedes se acuerdan algo de comunicaciones, 64 kHz es el time slot que tiene una trama E1. Uno de los time slots. Entonces la trama E1 viene con 32 time slots o 32 canales de 64 kHz. Si ustedes multiplican 64 por 32, les va a dar un ancho de banda de 2048. Entonces, cuando ustedes hablaban de una E1 y lo vieron eso en comunicaciones, dijeron, la trama E1 tiene 2 megabits en forma simple, rápida. Y está formado por 32 canales de 64 kilobits. Y ya está. Y eso viene porque en la telefonía básica, cuando era todavía analógica, pasaban los 4 kHz en forma automática. Cuando se digitaliza, este tono audible de 4 kHz lo muestra en 8000 muestras y lo ponen sobre 8 bits. Digamos, le dan los diferentes niveles en 8 bits. Y eso me daba el ancho de banda 64. Entonces, todas las compañías de teléfono, sobre todo de europeas y latinoamericanas, empiezan a tramar la trama E1 como una base. La trama E1 es una base, es un ancho de banda que se necesita para pasar 32 canales. Hasta ahí todo el mundo feliz y se sigue usando. ¿Qué pasa en Estados Unidos, Japón? No me acuerdo qué otros países del mundo. Dicen ellos, no, yo voy a digitalizar en 7 bits. Cualquiera de ustedes puede decir, profe, ¿por qué no se digitaliza en menos? Bueno, Estados Unidos, Japón, no me acuerdo si Australia u otros países, es el que usa 7 bits. Entonces ellos arman una trama de 56 kilobits por segundo.
Esa trama, que a su vez después la subdividen en 25 canales, la llaman una trama T1. Y aparece el concepto de T1 y de la E1 que estudian ustedes en comunicación, que son anchos de banda que se usan para manejar datos. Obviamente, si uno lo puede usar para datos en forma cruda, o sea, en forma como está armado toda la paquetización, o sea, usando los 32 canales en el T1, los 25 en, perdón, E1 y 25 en T1, o directamente lo abrís. Y viene la pregunta, ¿y para qué me explica todo esto? Por algo muy simple. Todos los call centers, hasta hace 2019, con máxima seguridad, del 19 ahora creo que hubo una migración, pero hasta el 19, los grandes call centers y call centers medios, como quizás bancos, usaban tramas E1 para hacer las comunicaciones. Esas tramas entran a una central telefónica, que puede ser IP o no ser IP, y directamente quedan ahí tomando cada canal una llamada telefónica. Los call centers chicos, como una farmacéutica, como por ejemplo el mismo Scania Argentina o la Sevillanita, siguen trabajando con tramas E1. Se sigue usando el cobre, aunque ahora al migrarse a IP, eso tiende a desaparecer. Y de ahí viene la famosa E1. Si alguno se acuerda, en su momento hasta antes de los años 2000, cuando todavía no estaban los ADSL esto en servicio, por ahí la mayoría eran muy chicos, pero sí se acuerdan de sus padres o algún hermano mayor, cuando se conectaba a internet tenía un módem incorporado en la computadora. Y ese módem transmitía a 56 kilobits por segundo, lo que hoy nos parece prácticamente irrisorio. Esa era la velocidad. Y estaba dado directamente por la capacidad del canal telefónico, que eran los 74 kilobits por segundo. Entonces, el módem no lo podía superar. Y la velocidad del módem se podía adaptar ya sea para un canal de Estados Unidos o a nivel de Europa. O sea, los 56 pueden entrar en un canal de una T1 o de una E1. Es un poquito de historia. Los pares de cobre arrancan principalmente porque estaba toda la instalación, perdón, las líneas de ADSL arrancan principalmente porque estaban toda la instalación de cobre distribuida en todo el mundo. Entonces los operadores, al ver que crecía toda su demanda en datos, y que para ahí enfocaba todos los servicios, porque telefonía era un commodity que no crecía más, dicen, empecemos a dar una nueva forma de comunicación que sea a través de toda la infraestructura existente. Y obviamente empezaron a haber casos de anchos de banda entre 2 megabits y hasta 52 megabits. Después con VDSL 2+, que es la última tecnología, estos 52 llegan hasta casi 90 y 100 megabits por segundo. En Argentina no se instaló, en Europa sí existía. Las tecnologías que brindaron los ADSL fueron, perdón, XDSL fueron ADSL 2+, que fue una variante sobre el mismo ADSL, con velocidades superiores, 24 hasta 30 megas estaban. El HDSL, que yo le decía que es una trama E1 sobre 2 pares, esto hay mucho instalado todavía, no va a ser tan fácil la migración, básicamente porque si no, los operadores ahí tienen que hablar contra el cliente y pedirle que haga un cambio en las centrales telefónicas. Si son centrales antiguas, de los años 2000, significa readaptar todo, y es un poco más complejo. Nosotros al completar la clase, al terminar la materia, cuando armemos centrales IP, nosotros lo que vamos a hacer es armar una central que en vez de trabajar sobre tramas de uno, lo que vamos a hacer es paquetizamos los canales de voz y lo dejamos listo comunicando directamente con una nube. Y nos olvidamos del tipo de canal que se está usando. SDSL es un HDSL sobre un solo par de cobre. El VDSL, inclusive creo que hay algo en servicio,
porque lo que hicieron muchos operadores fue llegar hasta, sobre todo en el edificio, poner un punto de distribución en un edificio y usar el cableado interno para dar servicio de datos. Por ejemplo, donde yo vivo, acá en el edificio, que es zona céntrica, yo recién pude tener fibra óptica a mediados del año pasado. Y no fue una demora del operador, fue una demora de la infraestructura del edificio. Porque todas las troncales del edificio que se hicieron en los años 2000, principios de los 2000, estaban con pares de cobre. Entonces el operador, el cableado interno, en gran cantidad de veces, no lo hace, no llega a los departamentos, o no lo hacía. En este caso lo hicieron los operadores. Entonces llegaban hasta por subsuelo, accedía al edificio, ponían un punto de distribución, y desde ahí se usaba el cableado existente del edificio para dar servicios de datos. Entonces, con la migración de tecnología, allí con más ancho de banda, hubo que desinstalar todo el cobre existente, porque los ductos son los que te limitan el espacio operativo, y cablear todo con fibra óptica a cada uno de los pisos. Bueno, aquí tenemos un poco de la familia de ADSL. Ya esto algunos ya prácticamente desaparece. Y aparece un término ISDN, 128 kilobits a 5,4 kilómetros. Este ISDN fue una tecnología que nació a principios de los años 90 y permitió enlaces de datos en forma sincrónica y simétrica, dos conceptos que lo vemos muy rápido, pero era muy importante en su momento, para tener servicios permanentes y con alta prestación. En ese momento, 128 kilobits era muy alta prestación. Esto se usó principalmente en Europa. Cuando llegó a Argentina, pasados los años 90, casi finalizando 97, 98, pasó de que se lo usó principalmente para videoconferencia. Entonces ISDN empezó a usar originalmente para videoconferencia desde 128 kilobits hasta 384 kilobits, que eran tres tramas de ISDN. Y tuvo muchísimo uso hasta que apareció ADSL, y estoy hablando años 2002, 2003. Y de ahí tendió a desaparecer como el resto del mundo. Esto es un par de ejes coordenados que nos dice cómo se encuentran los diferentes anchos de banda en función de la velocidad. Bueno, ahí está un poco quienes lo usaban. El equipo integra en modem, en PRIS y en algunos casos splitter telefónico. El rango de cobertura, que eso lo vieron mucho las telcos son los carriers, las grandes carriers que daban telefonía, lo vieron mucho limitado a su distancia de cobre. Es decir, como ellos tenían una estructura del tipo malla, del tipo radial, del tipo radial, lo que usaban las telcos es decir, yo tengo un punto de concentración, llámese una central telefónica, y desde ahí van ramificando, y su distancia para dar servicio estaba directamente relacionado a la longitud que tenía el par de cobre. Entonces, los ADSL, con distancias que superaban los 3.000 a 3.500 metros, los anchos de banda iban bajando. Y cuanto más próximos estaban a las centrales telefónicas, los puntos de distribución principales, las distancias obviamente eran mayores. Esto condicionó un poco que, por ejemplo, donde no había cobertura, donde una central estaba demasiado lejana, no haya habido servicios de datos. Un caso típico en Tucumán fue cuando comienza el barrio Lomas del Tafí. Lomas del Tafí no tenía una central en su momento, entonces datos no tenía, ni no tuvo hasta prácticamente 2015 y quizá un poquito más, pero seguro 2015. Aunque en Lomas del Tafí sí se había instalado un nodo GPON.
que era el nodo de tecnología fibra óptica. Fue uno de los primeros nodos en el año 2014, se instaló ese nodo. No se lo comercializó GPON porque todavía, aunque la tecnología estaba, no se habían armado los planes de dar este servicio. Pero Lomas Tecnología lo tuvo. Y después salió con una infraestructura propia, sobre todo creo que por GPON. Bueno, este es ISDL, se parece mucho a los modems que vimos nosotros también. El ancho de banda era de 128 kilobits. Ahora, ustedes me dirán, bueno, profe, pero eso no se usa, ya ISDN está muerto. Bueno, y yo les digo sí y no. Por ejemplo, el ISDN, lo único que quedó operativo en Tucumán, que yo sepa, es las 30 canales de comunicación que tiene el 911 de la provincia de Tucumán. Cuando usted llama al 911, marca 911, la comunicación se hace por una línea digital. En vez de haber usado una E1, de una trama de 2 megas con 64 canales, perdón, con 32 canales, 64 kilobits, la tecnología que se había adquirido en el año 2012 fue una tecnología de enlace para comunicación que usaba tecnología ISDN. Entonces, hubo que retraer las placas que quedaban en ISDN, poner las 15 enlaces, porque cada canal ISDN de 128 se permite 2 llamadas de teléfono, y se hizo un mix entre los ISDN y el resto de las centrales telefónicas que en ese momento habían migrado a New Generation Network, son centrales IP. Que eso también lo vamos a ver al finalizar la materia, que trabaja con tecnología que se llama soft switch. Pero bueno, ISDN todavía queda algo en servicio en el 911, que es lo que yo sepa. El resto creo que ya está todo desinstalado. ADSL ustedes ya lo conocen. El ADSL es lo que quedó, lo que tiene, por ejemplo, funcionando en sus domicilios, quienes los tengan. Ya hay una fuerte migración a todo fibra óptica. ADSL 2+, son servicios con mayor velocidad, logran mucho más ancho de banda. Nosotros no los notamos, por ejemplo, en las instalaciones domésticas que nos hacían en los prestadores, directamente venían con los nuevos modems, o se reemplazaban los antiguos con nuevos modems para lograr mayores velocidades. Hablar en velocidades de 10 megas para superiores, como 20 megas, 30 o 40, era lo más normal del mundo para nosotros, pero básicamente atrás corría otra tecnología que lo soportaba. ADSL2 o ADSL2+. Bueno, es un poquito las tecnologías equivalentes, los cables modem. Esto, por ejemplo, los cables modem lo están usando CCC. CCC cuando pone los enlaces de datos a través de su coaxil, lo está usando de tipo cable modem. Que esto tiene un protocolo propio para hacer transmisión de datos dentro del coaxil. Bueno, y obviamente wireless, que son todo el tipo de enlace inalámbrico, del tipo punto multipunto. El VDSL es, como dice aquí la palabra, Very High Bitrate Digital Supply Line, o sea, una línea digital de muy alta velocidad. Podría ser del tipo simétrico o asimétrico, pero hay que tener en cuenta que esto era solamente a nivel del enlace del abonado, o sea, del enlace donde llega al punto de distribución, perdón, del punto del abonado final. Desde ahí hasta la red va a estar condicionado el tráfico a lo que le dé la red del prestador. Entonces el VDSL te garantizaba el link de acceso con buena velocidad, pero el tráfico, o sea, la cantidad de kilobytes que podías traficar, va a estar dado por cómo se encuentra el operador. Sí podía incluir un teléfono, como hoy lo hacen casi todas las empresas con fibra óptica. Esto está subido en el campus, así que esto lo paso rápido. Y luego salió, bueno, obviamente lo que es VDSL 2+, que es una versión del VDSL, pero con muchísima más velocidad.
También aquí el condicionante, aumentar la velocidad, que estaba dado directamente por los pares de cobre. Lo que hicieron los prestadores, los operadores locales fue lo siguiente. Como las distancias en la instalación común de telefonía podía rondar hasta 3.000, 3.500 metros desde el punto de donde se encuentra una central, lo que hicieron fue no dejar los equipos en la central, sino que correrlo a los armarios, o sea, a los puntos más próximos, el punto donde ya entraba la distribución masiva, que en la jerga telefónica eso lo denominaron los secundarios. O sea, tenés un troncal primario, están los armarios, esos módulos que se encuentran en la calle, eso se llamaba primario, y desde esos módulos, esos armarios que estaban outdoor, salían los pares de cobre, ya sea por poste, por postería, y llegaban hasta los domicilios de cada uno de nosotros. Y eso se llamó secundario. Entonces vieron que la distancia de 3.500 metros, vieron que los armarios eran puntos equidistantes respecto a centros de distribución, subpuntos de distribución secundario. Lo que hicieron fue directamente ponerlos allí a los BTC. Le dijeron, bueno, si mi limitante está en la distancia, nada me impide poner ahí el punto de distribución. Entonces los armarios tendieron a hacer un cambio y migraron a armarios activos. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando andan en la calle, que van a ver los armarios, por ejemplo, de Telecom, que a la par del armario, que son mucho más nuevos y modernos, tienen un medidor de energía. Básicamente porque adentro está todo el equipo activo, que puede ser un equipo digital para dar datos del tipo VDSL o eventualmente otro tipo de servicio que esté dando el tipo de enlace de datos asincrónico. Entonces ahí se produce la migración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los operadores? Bueno, desapareció la última milla, lo que vendría a ser el primario, hicieron instalación en fibra, instalaron los puntos de distribución principales, digamos, puntos secundarios de distribución, los armarios, y bajaron la distancia, dejando distancia de 1.200, 1.400 metros. Y permitieron con eso aumentar el ancho de banda para dar a los servicios domésticos. Bien. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Ahora vamos a pasar a ver dudas que hayan quedado, porque esta tecnología la vemos muy rápido y pasamos ahora a GPON. ¿Todo bien? Vamos entonces a entrar con Gigabit Pasible Óptica Network y ahí lo vamos a dejar a la clase de hoy. Hoy vamos a ver la tecnología y después vamos a ver la aplicación. Profe, disculpe, hay un compañero que está necesitando entrar. No sé si nos puede habilitar. Sí, pase cuando estoy presentando no veo la pantalla donde están ustedes, entonces yo no lo puedo habilitar. Por eso le decía que entren en su momento, porque si no, yo no puedo estar entrando y saliendo. Que me mande el pedido, yo no lo veo en este momento ahora. Bien, vamos a comenzar con GPON. GPON es una tecnología que nace, vuelvo a repetirle, es anterior, pero, o sea, anterior me refiero a, nace a fines de los 90, pero se vuelve mucho más masiva pasado en los años 2010. Originalmente, yo tuve la oportunidad de conocerlo en una presentación cuando traen una exposición en Argentina que se llamaba ExpoCom en el año 2009, y lo que me asombra de GPON era la forma cómo manejaba la información. Un concepto totalmente nuevo. Vamos a presentar toda la pantalla. Ahí está. Un concepto totalmente nuevo. Ese concepto básicamente consistía en que sobre un solo pelo de fibra óptica, sobre un solo haz de fibra óptica, podían transmitir y recibir la información.
Y cambiamos un poco lo que habían estudiado, lo que han estudiado ustedes en el transcurso de su carrera, donde tienen que tener un enlace de TX y otro de RX, o sea, transmisión y otro de recepción. Y en fibra ustedes estudian exactamente eso. En redes, perdón, de información estudian exactamente eso. Cuando hacen a través de switch ponen una fibra para transmisión y otra para recepción. Bueno, en GPON primero desaparecía ese concepto. Sobre un solo enlace físico de fibra tenían transmisión y recepción. Y lo segundo, que es lo que realmente me asombró en su momento, era que no necesitaba un equipo físico que me permita hacer la distribución. No era un switch como estábamos acostumbrados en redes, es decir, venía un enlace de otro punto, ya sea un servidor o de otro switch, cuando estoy armando una red, llegaba un switch, a su vez se tenían multipuertos que podían ser eléctricos o podían ser de fibra óptica, y de ahí va armando toda una estructura ramificada. En GPON eso no existía. Se hacía todo lo mismo sin equipo. Y me resultó muy poderoso y me llamó muchísimo la atención. Pero lo veía que en ese momento, cuando yo empecé a hablar con los operadores, yo en ese momento era ingeniero de procesos de Telecom. Telecom me dice, no, dice, esto es una tecnología muy nueva, esto hay que pensar en los próximos 5 años. Lo cual estaba bastante acertado en las previsiones, pero no tanto en cuánto iba a ser el impacto a muy corto plazo. Es decir, a nivel mundial empezó a tener muy fuerte difusión en los primeros 3 años, es decir, hasta el año 2010 o 11, empezó en Estados Unidos y de ahí fue distribuyéndose en Estados Unidos, Japón, bueno, y sobre todo en ese tipo de... Europa no, Europa siguió con cobre, pero hasta el año 2012-13 empieza a hacer una distribución masiva. ¿Quiénes son los que más impulsan la fibra óptica, este tipo de enlace? Aquellas empresas que pasaban a ser ISP y que no tenían una infraestructura de cobre que la soporte. Es decir, quienes no eran carrier. O sea, el carrier, las grandes telco, tenían mucha infraestructura de cobre, le iban a seguir utilizando, porque la tenían hecha y estaba funcionando bien, con buenas velocidades de ADSL, y ahí podemos hablar de 10, 20, 30 megas, 40 megas. En Europa estaban en 60, 70, 90 megas, entonces eso andaba perfectamente bien. Pero los nuevos operadores de servicio de datos dicen, no, yo no puedo competirle a los grandes telcos, pero ¿qué pasa? Sale una tecnología como fibra, económica, nueva, con bajo mantenimiento, fácil de instalar, porque no tener equipos activos en la calle era muy fácil de distribuir, y ellos se apropian de esta tecnología y la empiezan a llevar adelante. Y aparece el GPON, que viene de una historia que la va precediendo. PON viene, como dice acá, de Passive Optical Network, y fíjense en el concepto de una red pasiva punto multipunto. O sea, tengo un punto de acceso y muchos puntos de distribución. Si ustedes tienen instalado su fibra óptica en su casa, quienes tengan, se van a dar cuenta que entran con una sola fibra, unita, llegan a su cajita, a su roseta de distribución, y desde ahí sale hacia un módem digital. Y siempre es una fibra. Cuando estudian redes de información, o si están estudiando, o si ya le hicieron, van a ver de que siempre le hablan de transmisión y recepción, porque conceptualmente era diferente la forma de verlo. Y aquí se arma una controversia que todavía está arrancando, recién empieza, y es la siguiente. Si yo tengo voy a parar acá en GPON, solamente voy a guiarme los conceptos. Si yo tengo que hacer un cable de estructura de un edificio, que sea de una empresa, sigo los lineamientos y los cánones tradicionales de instalación de cable de estructura, como decir, pongo un armario, si tengo un centro de datos en el edificio, si es que normalmente tengo uno, tengo puntos de distribución por piso o por área, por ejemplo un campus universitario,
hago un backbone de fibra, que puede ser anillado o puede ser el tipo estrella, y sigo saliendo a todos los puestos de trabajo con UTP, donde voy a una roseta, donde tengo dos jacks de conexión RJ45, o sea, sigo la estructura tradicional, o la saco completamente y pongo tecnología GPON. Y esto es totalmente nuevo, no se ha hecho, por ahora no se ha hecho, pero sí se podría hacer. Y es tan nuevo que yo voy a parar la presentación, la voy a parar un segundo. Vamos a ver acá. Me voy a ir acá para que tengan idea qué tan nuevo es. Están viendo mi carpeta en este momento. Esta es dirección proyecto electrónico donde yo estoy. Nosotros hicimos el relevamiento del estado situacional de la red de Caja Popular de Ahorro. Bueno, acá está. Perdón, esta no es recomendación. Bueno, acá nosotros, con el equipo que trabajamos el año pasado, estudiamos el caso de Caja Popular de Ahorro, vimos la situación de cableado estructurado, bueno. Y fíjense en la última parte. O sea, lo que les estoy explicando no es teoría, sino que ya es una propuesta nuestra hacia una entidad de gobierno de la provincia de Tucumán. No hay hecho esto a nivel internacional. Quizás pueda tener algo, no sé, Google, pero no está hecho. Mientras que nosotros ya lo estamos proponiendo. O sea, lo que están estudiando que se usa para distribución, el tipo domiciliario, en una mesa de trabajo dijimos, ¿por qué no usarlo a nivel de empresa? Yo puedo hacer lo mismo y llego con fibra óptica hasta el puesto de trabajo. Es decir, donde yo tengo mi computadora, llego con fibra óptica. Piensen acá, continúa. Léanlo ustedes. Profe, Sí. ¿esa fibra llegaría a una placa de red para fibra óptica o algo por el estilo? No, llega hasta la computadora. ¿Y ahí dónde se lo conecta? Vos tenés un puerto eléctrico, en tu computadora, un RJ45, tenés dos formas de conexión, a través de un puerto eléctrico RJ45 o a través de Wi-Fi. Si vos llegás a una oficina, vos pones un módem y este módem lo que hace es un punto de distribución. Si es un módem tipo ONT, tiene con 4 interfaces RJ45, o sea que ahí sí necesitas un cableado. Ahora, si llegás con una fibra hasta tu computadora, que es la opción B, vos pones el módem a la par directamente. Entonces vos decís, voy a tener N módem, sí vas a tener N cantidad de módem. Sí los vas a tener. No lo vas a evitar esa parte. Porque lo que vos necesitas es, de alguna manera, armarte las VLAN, que te las haces en los switch, mientras que vos en GPON no lo podés hacer a eso. Pero vos podés segmentar por N cantidad de veces la cantidad de VLAN que puedes tener. Para traducirlo un poco a lo que le estoy explicando. Ya vieron redes de información, ¿verdad? Los que están cursando, vieron lo que son las VLAN. Si no me dicen, no las conocemos. Sí, lo vimos. Sí, profe.
¿Hicieron VLAN? ¿Las armaron a las VLAN o no? Sí, yo en el Switch. No, en mi caso no. Bien. No importa, como después tenemos un laboratorio de VLAN, así que es lo de menos. ¿Qué es lo que sucede? Vos cuando armás una VLAN dentro de una red, vos lo que haces es una segmentación de tráfico. Entonces la VLAN lo que te hace es decir, uso la infraestructura existente, te segmento el tráfico que va entre los diferentes sitios, por ejemplo, aislando lo que es una oficina comercial, de lo que es una oficina administrativa, de lo que es una oficina técnica, bueno, las necesidades que tenga. Entonces yo tengo una VLAN, o sea, más redes virtuales dentro de una red física. N cantidad de redes en función de N cantidad de necesidades que se me vayan presentando. Eso tiene un límite que está dado en 64.000 VLAN, creo que se maneja. Creo que en ese orden anda. Y listo. Ahora, ¿cuál es el tema? Si yo necesitara, y esto viene no de la estructura de redes de información como la vieron ustedes, esto no viene de ese concepto, esto viene del concepto de distribución de servicios domésticos. Desde ahí viene el concepto. ¿Cómo funciona el servicio doméstico? ¿Cómo funciona GPON? ¿Cómo funciona mi enlace de fibra óptica, mi FTTH? ¿Cómo funciona eso, básicamente? Vos tenés un enlace por domicilio, un enlace por instalación. Entonces yo tengo un tráfico totalmente segmentado, conceptualmente hablando. Básicamente yo no estoy trabajando con VLAN, sino que estoy trabajando con un concepto que se llama TDMA, que es Time Division Multiple Access, que eso lo vieron en redes de comunicaciones. Y lo que vos haces ahí es lo siguiente, podés decir, bueno, yo le marco con una porción de tiempo cuándo va a ser mi transmisión. Es decir, mi transmisión, tanto de download como de upload, es independiente del otro usuario que tenga una instalación en el mismo sitio. Es decir, hablando en forma no técnica, si yo tengo un punto de distribución y yo tengo un servicio doméstico, GPON, mi vecino tiene otro servicio doméstico, GPON, todos tenemos N cantidad de servicios domésticos. Todos podemos hacer lo que queramos y entre todos no nos vemos entre sí. Si yo lo llevo eso a un concepto netamente de red estándar, yo necesitaría tener N cantidad de VLAN por N cantidad de usuarios. Por lo tanto, puedo segmentar la red N veces simplemente usando el concepto de GPON. Entonces, sí o sí necesito un módem que me segmente la porción de red. Y ahora dice, bueno, pero eso me va a aumentar el precio, me va a ser mucho más costoso. Y yo le digo, no, un módem GPON ronda los $35, pongamos. Hay menos, pero pongamos $35 que es un promedio estándar. Que son 3.500 pesos, quizá un poco menos, pero pongamos $35. Hay más baratos si va a ser una computadora, los domésticos son más caros, pero pongamos $35. Si yo pongo un cálculo sobre 3.000, sobre, por ejemplo, 100 puntos de distribución en la red de Ethernet, una red estándar, una red LAN, perdón, yo te estaría pagando $3.500. Y todo el resto fibra óptica. Y me olvido de un punto de caída, es decir, si por algún motivo desapareciera el switch de core, aquí ya no hay switch de core, no hay IDF, que son los semi-rack que vos tenés instalado por piso, no existe acá, el concepto de eso desaparece. Entonces, a nivel de precio, si uno pudiera hacer una compensación de precio entre lo que significa una red estándar LAN y una red GPON puesta en servicio, terminan siendo muy parecidos, pero los tiempos de vida empiezan a ser mayores, porque si pone fibra óptica y no se degrada con el mismo nivel de degradación que tiene una red cableada. Primer detalle. Cuando hay una caída, salvo que te toquen una NAP, que es un Network Access Point, que esté en un punto de distribución, la caída siempre va a ser de un equipo, de una terminal. Mientras que si hay una caída de un switch de distribución de piso o un switch de distribución de oficina, la caída es masiva. Entonces, aparecen, fíjense, todas esas ventajas.
Ahora, ¿cuál es el punto débil? Decir, bueno, entonces hagamos todo GPON. Bueno, hay un punto débil. Es quién te hace la infraestructura. Hoy no hay empresas que hagan distribución GPON a nivel edificio. Entonces, ese punto es un punto débil. No hay expertise en el diseño de este tipo de redes aplicado a edificio. ¿Me entienden? Ese es un punto. El segundo punto, que uno, por ejemplo, cuando hace un asesoramiento y empieza a ser conflictivo, es el siguiente. Hay mucha expertise de los administradores del sistema, de los administradores de redes o de infraestructura IT en redes estándar. Conoce muy bien de lo que es un backbone, puede ser un backbone con pilas segmentadas, puede ser pilas anidadas, que se llama Q-on-Q, pero hay un montón de expertise desarrollado en eso. Y pasarse a una tecnología extremadamente innovadora resulta muy riesgosa para ellos, inclusive para quienes asesoran. Sí sabemos que es bueno, pero no tenemos probada. Entonces, muchas veces la gente peca, con justa causa, de ser mucho más cauto en el momento de tomar una decisión y no migrar a una red mucho más avanzada en esta etapa. Prefieren que haya pruebas por otros, que otros hagan las pruebas y recién van a ver si lo consideran. No sé si he sido más o menos claro en esta parte. ¿Todo bien? Sí, profe, sí se entendió. Bien. VLAN vamos a ver juntos. Tenemos un laboratorio de VLAN. Después del práctico creo que va a haber el laboratorio de VLAN. Porque VLAN nosotros los aplicamos en redes de área extendida, en una red que se llama Metro. O sea, los conceptos que vieron en redes de información ustedes para redes del tipo campus o edificio, digamos, dentro de lo que son redes LAN, ese mismo concepto se lo lleva a redes metropolitanas. Y ahí aparece el concepto de Metro Ethernet, que hoy los operadores también lo están llevando a redes del tipo WAN. Obviamente, Metro, digamos, las interfaces, los equipos Ethernet van encapsulados en una tecnología de transporte que se llama DWDM, que eso no lo vemos acá en esta materia, que te permite levantar muy altos anchos de banda y poder traficar la monstruosidad que tiene Ethernet hoy, que tenés enlaces de 100 gigas y se vuelve muy difícil de poder llevarlo eso adelante. Bueno, pero GPON básicamente esto. Y quería poner el punto controversial porque decimos, bueno, yo cuando empecé a enseñar GPON, que fue ya en el año 2011, todos pensaban, me dicen, sí, me está enseñando algo que no lo vamos a ver. Bueno, hoy existe y es lo estándar. En 10 años, pongamos. Lo mismo le estoy explicando ahora. Yo le estoy enseñando a ustedes, GPON no existe a nivel doméstico, a nivel de edificio, pero nadie dice que no lo haga. Y en poco tiempo, a nivel que vamos creciendo. GPON tiene una de las características que puedo extender mayor distancia, de 10 a 60 kilómetros. Y esto está dado básicamente por la parte óptica que lo soporta. Aquí hacemos una comparación de PON con diferentes tipos de redes. Metro significa Metro Ethernet. Si yo tuviera que instalar fibra óptica para un domicilio, claro, poner un domicilio con tecnología estándar, Ethernet yo necesitaría poner un switch en un extremo frente al equipo de core del proveedor. Entonces necesitaría tener 2 fibras por cada uno de los puntos donde me esté conectando. Por eso dice aquí 2N Transceiver. Estos son la cantidad de enlaces que tengo y por 2. Necesito poner en 2 sitios. Estos son punto a punto. Y esto se usa mucho y se va a seguir usando mucho cuando tenemos un acceso que sea de tipo dedicado. Un acceso dedicado, por ejemplo, una casa central de un banco o de un ente gubernamental usa esta tecnología. Después tenemos una tecnología que es similar, pero que no se hizo acá en Argentina, y creo que es solamente teórica más que práctica, que es decir, que llega un armario, un punto de distribución intermedio,
Perdón, esto sí se hizo, lo hizo ePlan Network, pero tenía un montón de inconvenientes, que eran que los equipos activos estaban en la calle y podían ser vandalizados. ePlan, que lo hizo esto en Buenos Aires, estoy hablando de los años 2000, 2005, 2006, hizo una fuerte competencia en ese momento contra Telecom y Telefónica, que tienen redes de cobre. Lo que hacía es, se instala un equipo desde un enlace, desde una nube de un proveedor hasta un armario de distribución, un switch de core, y desde ahí se distribuyen en cantidad de switch. Lo que se hace es, se ahorra un poco de fibra y puntos de intermedio, pero aumenta un punto de fase. Y aparece algo que se llama GPON, que no tiene equipos activos en ninguna parte de la instalación, salvo a finales y en el nodo del proveedor. Usa enlace estándar, por ejemplo un 100 GB contra un core, digamos un punto de distribución indoor del prestador. Tenemos los splitter ópticos, que eso están, para ver que están en la calle, son pequeñas cajitas de plástico, y con eso distribuimos a todos. Y de aquí, esta estructura hace que desaparezcan los armarios. No son necesarios los armarios. No hay armarios para nada. Está todo posteado y está puesto en fachada de domicilio. Con esto un poquito de la tecnología. Estas son las recomendaciones que se están usando, y PON aparece para velocidades superiores a 1 GB. Bueno, acá fíjense cuando arranca, a finales de los años 90. Vamos a pasar un poquito rápido. Esto es una comparación de tecnología. En realidad lo más importante son estos dos últimos cuadritos. Un downstream máximo en GPON de 2.4 GB y una subida de 1.2 GB de upstream. Y PON es simétrico de 1.2 GB. Acá están los métodos de encapsulación, esto lo ven en redes de información. La capa MAC es 802.3 Ethernet, mientras que este utiliza una encapsulación propia. Bueno, tiene la eficiencia del multicast. Acá cuál es el estándar que lo maneja, el I2TG 984, mientras el otro es el IEEE 802.3, que son los dos protocolos que manejan GPON y EPON. GPON es una tecnología que lo usa, por ejemplo, Telecom, Telefónica, Claro, bueno, ellos usan GPON. EPON es que lo está usando, por ejemplo, Provider. No sé si lo está usando también otras prestadoras locales que tienen tecnología FTTH, o sea, fibra hasta el domicilio. Están usando, por ejemplo, EPON. GPON lo usan los carriers. La arquitectura básica, tenemos un sistema que se llama OLT, que es la Optical Line Terminal, que es el equipo principal, el que da el servicio, la red de fibra, un divisor óptico, un splitter, que es el que me permite dividirlo, y el módem que tenemos en nuestro domicilio. Paro acá. Este es un documento nuevito, que estuve haciéndolo ahora, así que no tuve tiempo de procesarlo mucho. De GPON. Eso después lo voy a subir en el campus. El OLT, acá nosotros tenemos, este es un módem OLT que tiene N cantidad de puertos. Cada uno de estas fibras ópticas es una fibra que va a dar servicio a un punto de distribución. Acá tenemos nosotros el OLT, el ODF, que es un punto de repartidor de fibra óptica. O sea, este OLT acá tiene N cantidad de sitios, por lo tanto este es un módem muy muy grande, por ejemplo de un carrier. Esto es un splitter, van a ver que no hay equipos activos, o sea, acá tiene la fibra,
Y fíjense, por cada uno de ellos es un punto de conexión. Fíjense, este es un splitter entre la fibra y acá tienen cantidad de usuarios. Si ustedes ven esto, no van a ver un equipo en ninguna parte, solamente un enlace físico acá que les va dando a ustedes la distribución. ¿Mm? Esto para hacerlo con un switch tendría que tener un equipo activo, eléctrico, mientras que aquí entra la fibra y te buena cantidad de salida. Esto es un splitter. Con una botella de empalme. Y esto es como se ve, por ejemplo, dentro de un edificio. En este caso es una foto de Movistar y un punto que tiene varios proveedores. Orange, Aster, bueno, varios proveedores. Bien. Volvamos acá. Esto es lo que lo volvió poderoso. El poder abrir la información en N cantidad de usuarios. Bien, vamos terminando acá. Ahora, esto está en un edificio. Esto está dentro de un edificio, por ejemplo, esto no está en la calle. Esto cuando tienen varios pisos se suele hacer una instalación de este tipo. Uno de los modelos, no es el único. Y esto es lo más común que se ve en la calle. Este es un cable de entrada, tiene una fibra, hace lo que se llama un anillo de seguridad, y aquí tiene las salidas a vivienda. Esto es lo que está en la calle. Esto es lo que se llama un CTO o CDO, le suelen dar nombre los operadores, y muchos le llaman NAP, que es un Network Access Point, punto de acceso a la red. O esto también le llaman CTO, que es la caja de troncal óptica. O caja de distribución óptica, si le dicen CDO. Tiene varios nombres que le dan. Esto está en la calle, ustedes lo van a ver instalado en todas partes. Y aquí está el punto de distribución. No hay más armario. Eso es todo. Y obviamente van los modecitos que tenemos en nuestros domicilios. El punto de fibra óptica, generalmente vienen con una serie de interfaces físicas Ethernet, aquí puede tener una pequeña red, telefonía, la telefonía se lo hace a través de IP, eso lo vamos a ver en clase al finalizar, y algunos tienen hasta los modemcitos Wi-Fi, en dos frecuencias, en 2.4 y en 5 GB. Este es un modem que en algunos operadores lo traen, otros no. Por ejemplo, Provider creo que instala uno parecido a esto, donde él ya tiene la salida RF para la televisión. En algunos casos, uno es necesario agregarle esta televisión si es IP. Eso te lo dan FiberTel y todos los otros prestadores. Bien, quería llegar hasta acá y presentarles dos tecnologías. Primero preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? Sí, todo claro. Sí, profe, todo bien. Bueno, hasta que llegamos en la clase de hoy, hemos presentado dos tecnologías. La tecnología de cobre, la tecnología de fibra óptica. Y en la clase próxima, que ya vamos a trabajar sobre el práctico, la vamos a volver a tomar GPON, ya la vamos a ver aplicada, y vamos a tomar el caso del práctico para llevarlo adelante. ¿Sí? Así que con eso vamos a terminar la clase de la otra semana. Y ahí vamos a coordinar si hacemos el laboratorio de VLAN o avanzamos con Metro Ethernet, con radio, y vemos VLAN después. Muy probable que sea la otra, no la clase próxima, sino la siguiente, ya entremos veamos la parte de enlaces VLAN. Que hacemos un laboratorio simple. Si han hecho redes de información o la están cursando, les va a venir bien. Y para que lo hayan hecho, para recordar cómo se arman las VLAN. Y vemos un protocolo que se llama Span and Tree, que es un protocolo para evitar lo que se llama los deadlock. Y bueno, y lo vamos a ir viendo a ese punto.
Bueno, espero que les haya gustado la clase, un poquito más técnica, un poco más académica esta, antes de entrar a la parte práctica, para que nos quede como concepto. Para los que nos siguen inteligencia artificial, nos estamos viendo a la noche, si Dios quiere. Así que bueno, un gusto y nos vemos el martes próximo. El martes próximo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Martes.